La puerta del baño se abrió de golpe sin aviso. El vapor del agua caliente llenaba el aire. Y antes de que pudiera reaccionar, 3 figuras irrumpieron en el pasillo de mi casa. Al frente estaba Carmen Morales, presidenta de la comunidad de propietarios, con los brazos cruzados y esa inclinación arrogante de su barbilla. Inspección aleatoria, dijo como si fuera la ley en persona. Estás incumpliendo, Diego. Y ya no vamos a pedirlo por las buenas. Apreté la toalla con más fuerza alrededor de mi puño mientras mi esposa gritaba. El sonido me atravesó. Crudo. Humillante. Acorralada en su propio hogar. Carmen no se inmutó. Sonrió como si esto fuera un juego. Pero no sabía lo que le esperaba. Porque cuando mi esposa apartó la cortina de un tirón, con su placa de la Policía Nacional goteando en la mano, la habitación se heló. Esa supuesta inspección no era solo ilegal. Era una violación a nivel federal. Y el silencio que siguió. Ese fue el sonido de su poder rompiéndose. Aunque aún no lo supieran. Me llamo Diego Ruiz. Ingeniero civil. El tipo que solía diseñar los mismos sistemas de seguridad que estos payasos pretenden entender. Carmen Morales pensó que era solo otro propietario al que podía intimidar hasta someterlo. Tranquilo. Callado. Fácil. No tenía idea de que yo guardaba las habilidades perfectas para quemar su pequeño reino desde dentro. Y esto importaba más que reglas y estatutos. Ese baño, el que invadieron, era el mismo lugar donde había pasado noches ayudando a mi esposa a través de la quimioterapia. Con el vapor aliviando sus huesos doloridos cuando nada más funcionaba. Habíamos reconstruido nuestra sensación de seguridad en esas 4 paredes azulejadas. Que Carmen irrumpiera con una llave maestra, tratando el cuerpo de mi esposa como evidencia en su capricho de poder. Eso no era solo invasión. Era profanación. La fuente en la entrada de la urbanización seguía goteando, derrochando miles de litros mientras Carmen predicaba la conservación del agua. Esa cosa era su joya de la corona. Su excusa para exprimirnos con multas y restricciones. Pero para nosotros, el agua no era sobre una fuente ornamental. Era sobre dignidad. Sobre reclamar la vida de mi esposa después de que luchara con uñas y dientes para sobrevivir. Carmen Morales se creía intocable. Plantada en mi pasillo con su carpeta y su sonrisa. Pero acababa de convertir la casa del hombre equivocado en su escenario. Y no iba a dejar que el telón cayera sin exponer cada cable oculto detrás de su actuación. La sonrisa de Carmen no se desvaneció cuando vio lo que mi esposa sostenía. Al contrario, se inclinó hacia adelante, desafiándonos a contraatacar. ¿Placa federal o no?, dijo. Esto es un asunto de la comunidad. Tenemos jurisdicción aquí. Su voz destilaba falsa autoridad, resonando contra los azulejos y el vapor. Mi esposa bajó la placa lo suficiente para mirarla directamente a los ojos. Y la tensión colgaba como un cable a punto de romperse. Me interpuse entre ellas, con la toalla aún apretada. El corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en las yemas de los dedos. ¿Jurisdicción? Repetí. La palabra sabía a metal. Carmen no tenía ni idea de que acababa de entrar en el único lugar donde no podía farolear su salida. Pero no la enfrenté allí. No en ese espacio íntimo y violado. Cerré la puerta del baño de un empujón y forcé a la junta fuera al pasillo. Luego al salón. Cada paso reclamando nuestra casa centímetro a centímetro. Para cuando la puerta principal se cerró de golpe detrás de ellos. Los vecinos ya se reunían en sus porches, murmurando. Algunos ojos se cruzaron con los míos, apartándose rápido.
Todos tenían historias sobre Carmen Morales. Pero hasta ahora habían estado demasiado asustados para decirlas en voz alta. A la mañana siguiente, caminé por la calle hacia el salón comunitario. Mi esposa aún estaba conmocionada. Pero me dijo claramente, si no lo haces público, lo enterrarán. Tenía razón. La única forma de arrancar el escudo de Carmen era arrastrarlo a la luz del día. El salón era su sala del trono. Con sus puertas de roble pulido y una placa de latón cutre que decía Junta de Propietarios de Urbanización Morales. Dentro, el aire estaba cargado de café rancio y el olor a exceso de confianza. Carmen se sentaba a la cabecera de la larga mesa, flanqueada por 2 miembros de la Junta. Papeles esparcidos delante de ellos. Notificaciones de infracciones listas como munición. Has cruzado la línea. Le dije. Mi voz se mantuvo calmada. Firme. Porque la rabia sola no ganaría esta pelea. Tenía que ser controlada. Medida. Innegable. Entrar en mi casa sin consentimiento no es aplicación de normas. Es allanamiento. Y lo sabes. Carmen se recostó en su silla. Imperturbable. Estamos autorizados a inspeccionar por cumplimiento. El derroche de agua es un problema comunitario. Has rechazado múltiples solicitudes. No teníamos opción. Lo dijo lo suficientemente alto para que la secretaria de la Junta lo anotara como si fuera evangelio. Pero ahí fue donde su confianza se resquebrajó. Aunque aún no lo notara. Mi formación como ingeniero civil significaba que conocía los códigos municipales de cabo a rabo. Especialmente las partes sobre uso del agua y autoridad de inspección. Los estatutos de la comunidad no podían anular la ley estatal. No necesitaba farolear. Tenía el conocimiento para desmantelarla pieza por pieza. Dejé caer una sola hoja de papel en la mesa. No una notificación de infracción, sino una sección impresa de los estatutos de acceso a la propiedad en España. Resaltada. Subrayada e irrefutable. Ninguna junta. Ninguna asociación. Ningún gestor podía entrar en una residencia privada sin consentimiento del propietario. Excepto en emergencias que involucraran peligro inmediato para la vida o la propiedad. El silencio que siguió fue más pesado que el vapor en mi baño la noche anterior. Los ojos de Carmen se posaron en el estatuto. Luego volvieron a mí. Sus labios se separaron. Listos para torcer palabras en más mentiras. Pero la confianza en su postura flaqueó lo suficiente para que viera la grieta. Los vecinos habían empezado a entrar en el salón. Curiosos por el alboroto. Tomás García, el supervisor de mantenimiento, se demoraba junto a la puerta con su cinturón de herramientas colgando bajo. No habló. Pero su cara lo decía todo. Culpa. Inquietud. El peso de alguien atrapado entre órdenes y conciencia. Archivé esa expresión. Aún no estaba listo. Pero importaría después. Carmen intentó recuperarse. Esta comunidad espera que protejamos sus valores de propiedad. A veces eso requiere acción decisiva. Golpeó la mesa, convocando los asentimientos de los otros miembros. Pero la sala ya no era completamente suya. Vi vecinos intercambiando miradas. Del tipo que decían, por fin. Alguien la está llamando a cuentas. Ese fue el momento en que supe que la batalla era más grande que mi casa. Esto no era solo sobre la privacidad de mi esposa. Era sobre detener a una junta que creía que sus reglas eran más fuertes que la ley. La fuente en la entrada seguía filtrando litros al día. Pero Carmen se atrevía a darnos lecciones sobre conservación mientras usaba una llave maestra para invadir duchas. La hipocresía tenía un rostro. Y estaba sentada justo frente a mí.
Salí del salón sin gritos. Sin puños en la mesa. Solo con la certeza de la ventaja. La placa de mi esposa había sacudido a Carmen. Pero era mi conocimiento de la ley lo que la enterraría. Cada paso de regreso a casa se sentía más pesado. Pero también más claro. Esto no iba a ser solo una pelea personal. Iba a ser un ajuste de cuentas público. El camino de regreso del salón comunitario se sintió más largo de lo habitual. Como si cada baldosa de la acera llevara el peso de lo que acababa de pasar. El estatuto que había lanzado sobre la mesa de Carmen aún ardía en mi mente. Y por primera vez, había visto la duda resquebrajar su fachada perfecta. Pero lo que más me quedó grabado fue la mirada en el rostro de Tomás García al salir. No había dicho una palabra. Pero su silencio había sido lo suficientemente ruidoso para oírlo. A media tarde. Me dirigí al cobertizo de mantenimiento de la urbanización. Estaba justo detrás de las pistas de tenis. Un edificio bajo de bloques de hormigón con pintura descascarillada y un candado que había sido forzado tantas veces que parecía decorativo. Tomás estaba dentro. Jugueteando con un soplador de hojas que no necesitaba arreglos. Cuando me notó, sus manos se congelaron en el mango. Luego se movieron para limpiar polvo invisible del banco. Su cuerpo se tensó como un soldado esperando órdenes. Pero sus ojos se desviaron hacia la puerta. Como calculando cuán rápido podía salir. Carmen te está empujando demasiado lejos. Dije. Manteniendo mi voz nivelada. No di un paso más cerca. Sus hombros subieron y bajaron. Un suspiro pesado que intentó disfrazar con una tos. No respondió. En cambio, agarró una llave inglesa. Apretó un perno que no estaba suelto y la dejó con más fuerza de la necesaria. Sus manos me decían lo que su boca no quería. Estaba cargando con algo que no podía sostener mucho más tiempo. Me apoyé en el marco de la puerta. No te gusta cómo usa esa llave maestra. ¿Verdad? Las palabras colgaban allí. La mandíbula de Tomás se apretó. Sus ojos cayeron al suelo. Se frotó la nuca. Dedos hundiéndose en la piel como tratando de masajear la culpa. Cuando finalmente me miró. Fue solo por un segundo. Lo suficiente para mostrar el conflicto ardiendo dentro de él. Reconocí esa mirada. La había visto en ingenieros jóvenes bajo presión. Atrapados entre seguridad y un jefe exigiendo velocidad. La guerra silenciosa entre conciencia y miedo. El silencio de Tomás no era lealtad a Carmen. Era supervivencia. Dio la espalda. Alcanzando otra herramienta. Pero sus movimientos lo traicionaron. La llave se le resbaló de la mano. Cayendo al suelo más fuerte de lo que debería. Maldijo en voz baja y se agachó para recogerla. Su mano temblando ligeramente. Ese temblor era una admisión. Aunque no hablara. Di un paso más dentro del cobertizo. Bajando la voz. Te puso en medio de algo ilegal. Lo sabes. ¿Verdad? Y cuando esto se derrumbe. Ella no te protegerá. Te convertirá en el chivo expiatorio. Los hombros de Tomás se encorvaron. Se quedó agachado sobre el banco de trabajo. Agarrando la llave como si fuera un salvavidas. El sudor se formó en su sien. Aunque el aire en el cobertizo era fresco. Aún no estaba listo para confesar. Pero su cuerpo gritaba la verdad que no podía soltar. Sabía lo que Carmen estaba haciendo. Y lo odiaba. Afuera. Los niños reían en las pistas de tenis. Sus voces flotando con una ironía cruel. La vida normal continuaba mientras dentro de este cobertizo oscuro. El peso de la corrupción oprimía a un hombre demasiado asustado para hablar. No podía presionar más.
No aún. Si forzaba su mano, se refugiaría en la sombra de Carmen. Y perdería al único aliado que podía exponerla desde dentro. Me enderecé, dejando que el silencio se extendiera. Tendrás que decidir, Tomás. Cuando la Junta cruce la línea de nuevo. Y lo harán. Estarás de su lado o del nuestro. Sus dedos tamborilearon nerviosamente contra la llave. Clics metálicos en ritmo irregular. Ninguna palabra. Solo el lenguaje de la vacilación. Pero la vacilación significaba posibilidad. Al salir del cobertizo, capté un último vistazo de él de pie allí. Medio en sombra. Su postura se hundía. Derrotada. Pero sus ojos me siguieron hasta la puerta. No desafiantes. No hostiles. Solo cansados. El tipo de cansancio que viene de cargar demasiados secretos por demasiado tiempo. De regreso en la calle. Repasé el encuentro. Carmen pensaba que su poder era absoluto. Pero las grietas se formaban. Grietas en su autoridad. En su junta. Y lo más importante. En Tomás. Podía no haber hablado. Pero su cuerpo había confesado lo suficiente. Culpa. Miedo y la necesidad desesperada de una salida. Sabía entonces que la caída de la Junta no vendría solo de mí. Vendría de las personas que Carmen creía poseer. Y Tomás García. Silencioso y tembloroso en ese cobertizo de mantenimiento. Ya estaba a medio camino de liberarse. Caminé a casa desde el cobertizo con el silencio de Tomás aún resonando más fuerte que las palabras. Sus ojos lo habían traicionado. Y ese temblor en su mano era más confesión que cualquier frase. Carmen Morales pensaba que tenía la urbanización en un puño de hierro. Pero estaba perdiendo la lealtad de las mismas personas de las que dependía. Y sabía que una vez que la confianza se resquebrajaba, el resto se derrumbaría. La siguiente acción de la Junta llegó más rápido de lo esperado. 2 días después, una notificación fue pegada en nuestra puerta principal en letras rojas audaces. Multa por uso excesivo de agua. 1.500 euros vencidos en 10 días. El papel ondeaba en la brisa. Una carta escarlata abierta para cada vecino que pasara. Carmen no solo estaba escalando. Estaba haciendo un ejemplo de nosotros. Mi esposa se paró a mi lado en el porche. Brazos cruzados. Su placa guardada. Pero su furia sin ocultar. Está tratando de rompernos en público, dijo. Y tenía razón. Esto ya no era sobre agua. Era sobre humillación. Sobre forzar el cumplimiento a través de la vergüenza. En lugar de arrancar la notificación, la dejé allí. Que los vecinos vieran hasta dónde estaba dispuesta a llegar Carmen. Luego agarré mis llaves y me dirigí no al salón esta vez, sino a la entrada de la urbanización Morales. A la fuente. La estructura de piedra se sentaba en el centro de la rotonda. Grandiosa y superficial. Destinada a saludar a los visitantes con prestigio. Pero de cerca. Las grietas se mostraban. La bomba gemía con cada ciclo. Y el agua se derramaba de juntas que no habían sido selladas en años. Me agaché cerca de la base. Escuchando. Observando el derroche en tiempo real. Aquí estaba la hipocresía de Carmen tallada en piedra. Multaba a familias por la duración de las duchas mientras la fuente sangraba miles de litros a la semana en la tierra. No necesitaba hurgar en archivos o sótanos. Mi ojo profesional era suficiente. Años de experiencia en ingeniería me decían que este sistema no solo estaba obsoleto, sino operando ilegalmente bajo los códigos de conservación estatal. Y con el Distrito de Agua de Madrid ya estricto en el uso.
La responsabilidad de una comunidad por derrochar tanto no era solo financiera. Era regulatoria. Los vecinos pasaban en sus coches. Algunos ralentizando para verme arrodillado junto a la fuente. No oculté lo que hacía. Tomé notas. Saqué fotos con mi móvil. Medí el escurrimiento con el pequeño medidor que siempre llevaba. Cada movimiento era deliberado. Un mensaje. Si iban a acusarme de derrochar agua, probaría dónde estaba ocurriendo el verdadero derroche. Casi podía sentir los ojos de Carmen en mí. Aunque no estuviera allí. Había elegido la fuente como su joya de la corona. El centro de su propaganda de conservación. Pero había pasado por alto una cosa. El ornamento no era función. Y la función era mi campo de batalla. Por la tarde. La notificación roja en mi puerta había atraído atención. Los vecinos se demoraban en la acera. ¿Susurrando? Lanzando miradas comprensivas hacia mi casa. Normalmente. La intimidación de Carmen funcionaba. La gente pagaba sus multas en silencio. Demasiado asustada para resistir. Pero esta vez. Habían visto la placa. Habían visto el estatuto que puse en el salón. Y ahora me veían arrodillado en la fuente. Documentando cada gota de agua desperdiciada. La narrativa estaba cambiando pieza por pieza. Esa noche. Mientras revisaba las fotos en la mesa de la cocina. Con el olor a cloro aún pegado a mi ropa. Sentí el camino adelante afilándose. Esto no era solo sobre exponer una entrada ilegal o limpiar mi nombre de falsas infracciones. Era sobre mostrar a la comunidad que la Junta de Carmen Morales había convertido la hipocresía en política. La estrategia de Victoria no era drama judicial o archivos ocultos. Era intervención de autoridad externa. Y lo que había reunido en la fuente era más que simbólico. Era accionable. El inspector de agua estatal estaría muy interesado en ver cómo el centro de exhibición de la urbanización Morales violaba media docena de reglas de conservación mientras la Junta acosaba a familias con multas infundadas. Mi esposa puso una mano en mi hombro. Su toque era firme. Anclándome. Ellos lo hicieron personal. Así que hazlo personal para ellos. Tenía razón. La fuente no era solo un símbolo de derroche. Era un espejo de la arrogancia de Carmen. ¿Y si la volvía en su contra? La autoridad de la Junta colapsaría bajo su propio peso filtrante. Me recosté en la silla. Fotos esparcidas como evidencia lista para juicio. La escalada había comenzado. Pero no era Carmen quien apretaba la soga. Era yo. La evidencia esparcida por mi mesa de cocina parecía lo suficientemente condenatoria para derribar un pequeño proyecto municipal. Por no hablar de una junta de propietarios. Fotos de las fugas de la fuente. Grabaciones de la bomba gimiendo bajo tensión. Medidores mostrando litros desperdiciados por minuto. Pero mirarlas no era suficiente. Para derribar a Carmen Morales. Necesitaba un registro oficial. Algo más allá de mi palabra contra la suya. A la mañana siguiente. Conduje a Madrid y aparqué fuera del Ministerio de Transición Ecológica. El edificio se erguía gris y burocrático. Pero para mí. Era un salvavidas. Dentro. El aire olía a papel y tóner. El zumbido tranquilo de una oficina gubernamental donde cada archivo podía cambiar el peso del poder. Me registré en el mostrador y expliqué mi propósito, reportar posibles violaciones por una comunidad de propietarios. El funcionario no parpadeó. Había oído cosas más extrañas. Me entregó un formulario y me indicó una fila de sillas. Mientras lo llenaba. Lo expuse todo en lenguaje limpio y preciso. Años como ingeniero me habían enseñado que los detalles importaban más que la emoción. Caudales.
Ineficiencia de la bomba. Volúmenes de filtración. Todo documentado cuidadosamente en mi informe. Adjunté las fotos. Las lecturas de medidores. Incluso un clip de vídeo de la fuente rociando agua como una boca de incendios descontrolada. Cuando el inspector, llamado Aro, revisó el paquete, su expresión se endureció. Esto parece grave, dijo. Programaré una visita. La indignación en el parque perduró mucho después de que Carmen Morales se marchara furiosa. Su carpeta apretada como una espada rota. Los vecinos se agrupaban en círculos cerrados. Sus voces ya no susurros, sino condena abierta. Tomás García se paraba cerca de los columpios. Exhausto pero más ligero. Como si el peso que había cargado por años finalmente se hubiera deslizado de sus hombros. Por primera vez, Carmen no era la única moldeando la narrativa de la urbanización Morales. La verdad había resquebrajado su escudo. El siguiente paso no era chisme en un parque. Era preparación para el golpe oficial. El inspector estatal, Aro, ya había confirmado su visita. Quería un recorrido completo de la propiedad y la fuente. Con testimonios de apoyo si era posible. Eso significaba que todo lo que había recolectado, las fotos, los cálculos, los registros de mantenimiento de Tomás, tenía que organizarse en un caso irrefutable único. La biblioteca del centro se convirtió en mi sala de guerra. En un rincón de estudio tranquilo. Esparcí el archivador por la mesa. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Y el tenue olor a libros viejos se pegaba al aire. Mi esposa se sentó frente a mí. Portátil abierto. Cruzando referencias de números de estatutos con guías estatales. Cada pocos minutos. Levantaba la vista. Sus ojos afilados con enfoque. Esta línea aquí, dijo, señalando la pantalla. Establece explícitamente que la entrada no autorizada solo puede ocurrir en emergencias. Eso se ata directamente a lo que pasó en nuestra casa. Su voz me estabilizaba. Juntos, no solo nos defendíamos. Construíamos el marco para el colapso de Carmen. Organicé el paquete en secciones, entrada no autorizada. Informes fraudulentos. Violaciones de conservación y exposición financiera. Cada pieza fluía a la siguiente como una cadena. Cada eslabón lo suficientemente fuerte para arrastrar a la Junta al escrutinio. A mitad de camino. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Tomás, testificaré. No puedo quedarme callado más. El alivio me invadió. Su cuerpo lo había traicionado por semanas. Pero ahora sus palabras coincidían con su conciencia. Carmen había perdido su peón más vital. Incluí su declaración. Firmada y fechada. Junto a los registros de mantenimiento que había guardado todos estos años. Contaban una historia condenatoria, fugas en la fuente ignoradas por más de una década. Advertencias de contratistas sobre multas. Carmen ordenando encubrimientos para proteger la imagen de la comunidad. Cada hoja apretaba la soga. Esa tarde. Caminé la longitud de la urbanización Morales una vez más. Los vecinos se sentaban en porches. Algunos saludando vacilantes. Otros susurrando al pasar. En el salón. Las luces brillaban en las ventanas donde Carmen y sus aliados sin duda planeaban su próxima defensa. Pero afuera. La fuente ornamental seguía derramando agua en el pavimento. Cada litro desperdiciado un conteo regresivo a su ajuste de cuentas. Me agaché junto a la fuente una vez más. Midiendo el escurrimiento mientras el atardecer pintaba el agua de naranja. Niños montaban bicicletas alrededor de la rotonda. Su risa un extraño acompañamiento al gorgoteo del derroche.
Unos pocos padres se detuvieron a verme trabajar. Sus rostros cautelosos pero curiosos. Un hombre finalmente preguntó, ¿de verdad crees que la cerrarán? Me puse de pie, limpiándome las manos. No solo cerrarla, sino hacerlos responsables. El Estado no ignora violaciones tan grandes. El hombre asintió lentamente. Alivio suavizando su expresión. Por primera vez, me di cuenta de cuánto miedo había cultivado Carmen. Miedo tan profundo que vecinos ordinarios habían aceptado multas. Humillación y silencio en lugar de arriesgar su ira. Ese miedo se rompía ahora. Pieza por pieza. Y no era solo por mí. Era porque la verdad había encontrado finalmente la luz del día. De regreso en casa. Puse el archivador terminado en la encimera como un plano completado. Cada cálculo. Cada testimonio. Cada foto estaba encajado en su lugar. Mañana lo entregaría a Haro en persona. Desde allí, el Estado actuaría. Y el control de Carmen se deshilacharía bajo ojos oficiales. Mi esposa puso su mano sobre la mía. Su toque anclando. Esto ya no es solo sobre nosotros, dijo. Es sobre todos los que han estado demasiado asustados para hablar. Tenía razón. La confrontación ya no era privada. Era un ajuste de cuentas comunitario. La visita del inspector sería el detonante. Pero la batalla ya había cambiado a nuestro favor. Carmen Morales podía aún pavonearse en reuniones de junta con su carpeta. Pero la fuente en el corazón de la urbanización ya la había condenado. Al apagar las luces esa noche, con el archivador esperando junto a la puerta, sentí una determinación calmada asentarse sobre mí. Mañana no era solo sobre exponer violaciones. Era sobre restaurar la dignidad a una urbanización que había olvidado que podía contraatacar. La luz del sol matutino se filtraba sobre el archivador mientras lo llevaba fuera de la puerta. Su peso más reconfortante que pesado. Mi esposa se paró en el porche, mirándome con expresión firme. Ve y haz que cuente, dijo. Asentí. Me deslicé en el asiento del conductor y me dirigí hacia el salón comunitario donde la reunión especial de la Junta había sido programada a toda prisa. Esto no iba a ser una asamblea rutinaria. Era el campo de batalla donde la verdad finalmente chocaría con el reinado de Carmen Morales. Para cuando llegué, el aparcamiento estaba lleno. Los vecinos se agrupaban en grupos. Voces afiladas con anticipación. Algunos apretaban notificaciones de infracciones como cicatrices de batalla. Otros no llevaban nada más que años de frustración acumulada. Caminé entre ellos con el archivador presionado contra mi lado, sintiendo sus ojos seguirme. Susurros se extendieron. Ese es él. El tipo que se enfrenta a Carmen. Dentro. El salón zumbaba con inquietud. Sillas plegables llenaban cada fila. El aire pesado con sudor y tensión. Carmen se sentaba en la mesa frontal. Carpeta apilada alta. Labios fruncidos en su sonrisa trademark. Sus miembros de junta la flanqueaban. Pero sus expresiones eran tensas e inciertas. Incluso ellos podían sentir el suelo moviéndose. La reunión abrió con la voz de Carmen cortando la sala. Esta sesión concierne violaciones de agua en curso y comportamiento disruptivo que amenaza el orden de la urbanización Morales. Sus ojos se clavaron en mí, desafiándome a retroceder. El señor Ruiz ha elegido esparcir desinformación, socavando el liderazgo de esta comunidad. Me puse de pie lentamente. El raspado de mi silla contra el suelo resonando en el silencio. No, dije. Voz firme. Lo que socava esta comunidad es una fuente sangrando miles de litros mientras se multa a familias por duchas.
Lo que socava esta comunidad es una junta que entra en hogares ilegalmente y encubre violaciones. Y esta noche, todos verán la prueba. Llevé el archivador a la mesa frontal y lo puse plano. Jadeos ondularon a través de la multitud mientras abría la primera sección. Fotos de las grietas de la fuente. Agua derramándose sin control. Giré las páginas deliberadamente. Gráficos de caudales. Informes de mantenimiento. Facturas de contratistas selladas como no resueltas. Cada página más ruidosa que las palabras de Carmen. Luego vino el golpe final. Tomás García dio un paso adelante desde el fondo del salón. Su cinturón de herramientas colgaba a su lado. Pero su postura era más recta de lo que jamás había visto. Sus manos temblaban. Pero su voz llevaba. Yo registré esos números. Me ordenaron cambiarlos. Carmen me dijo que ocultara las fugas. La sala estalló. Gritos. Jadeos. Vecinos levantándose de sus sillas. Carmen golpeó su carpeta en la mesa. Su cara enrojecida. Mentiras. Espetó. Todo esto es fabricado. Tomás es un empleado descontento. Diego lo está manipulando. Pero los vecinos no lo compraban. Sus ojos ya no estaban en mí. Estaban en Tomás, cuya culpa y resolución radiaban como una confesión bajo juramento. Levantó una carpeta propia. Temblando ligeramente. Estas son mis copias. Originales. Las guardé porque sabía que un día esto se derrumbaría. Ese día es hoy. La multitud rugió de nuevo. Ya no susurros de duda, sino ira a pleno pulmón. La gente se puso de pie agitando sus notificaciones de infracciones. Exigiendo respuestas. Una mujer gritó, «Me multas por lavar mi coche mientras esa fuente filtraba cada día». Otro hombre levantó su carta, «Amenazas con embargos por nada». Carmen intentó gritarlos abajo. Voz quebrándose mientras ladraba sobre valores comunitarios y protección de propiedad. Pero la marea ya había cambiado. Su autoridad se ahogaba en voces ya no asustadas. Levanté la mano, pidiendo silencio. El ruido disminuyó, dejando el salón temblando con tensión. Esta evidencia ya está con el Ministerio de Transición Ecológica. Dije. Un inspector está programado para revisar la fuente y estos registros. Si la Junta continúa negándolo, no será conmigo con quien discutan. Será con el Estado. Y a ellos no les importan sus carpetas. Las palabras aterrizaron como un martillo. Los miembros de la Junta se miraron unos a otros. Rostros pálidos. La sonrisa de Carmen había desaparecido por completo. Reemplazada por algo crudo y frágil, miedo. Los vecinos avanzaron hacia la mesa. Ya no audiencia pasiva, sino acusadores activos. Lo que una vez había sido el escenario de Carmen ahora era su ajuste de cuentas. La fuente ornamental que había simbolizado su orgullo estaba a punto de convertirse en su caída. Y todos en la sala lo sabían. Cerré el archivador, dejándolo en la mesa como un veredicto. Esto no es solo sobre mi esposa o mi hogar. Dije. Es sobre dignidad. Y es sobre recordar a todos aquí que ninguna junta, ninguna presidenta, ningún gobernante autoproclamado está por encima de la ley. La sala estalló de nuevo. Pero esta vez no era solo outrage. Era empoderamiento. Los vecinos habían encontrado su voz. Y el reinado de Carmen Morales acababa de romperse bajo su peso. El salón zumbaba con voces mucho después de que el archivador se cerrara. Vecinos apiñándose unos contra otros en abierta defiance del control de Carmen Morales. Lo que una vez había sido su escenario se había transformado en su deshacer.
Y ella lo sabía. Sus puños apretados en la carpeta. Sus ojos recorriendo la sala como un animal atrapado. Buscando una salida. Por primera vez. Parecía pequeña. Esa noche. La palabra se extendió como un incendio. Por la mañana. La urbanización Morales era una urbanización diferente. Vecinos que una vez desviaban la mirada ahora me saludaban con asentimientos y apretones de manos. La gente se paraba más alta. Como si el peso invisible que Carmen había presionado en sus hombros finalmente se hubiera levantado. Pero el golpe real aún estaba por venir. La autoridad externa que no podía encantar. Silenciar o intimidar. 2 días después. Un sedán blanco del inspector estatal rodó en la urbanización. Aro salió. Carpeta en mano. Sus mangas de camisa crujiente arremangadas hasta los codos. Me dio la mano firmemente. Veamos esta fuente. Dijo. Las palabras eran prácticas. Pero vi el destello de anticipación en sus ojos. Sabía por la evidencia que esto era más grande que una característica filtrante. Una multitud se reunió mientras nos acercábamos a la rotonda. La fuente salpicaba desafiante. Agua rociando al sol de la tarde. Aro se agachó. Trazando un dedo a lo largo de la base agrietada. Escuchando el gemido de la bomba sobrecargada. Probó caudales. Tomó lecturas. Las comparó con los registros que Tomás había preservado. Su expresión se oscureció con cada minuto que pasaba. Finalmente. Se enderezó. Volviéndose a la multitud. Esta fuente está en clara violación de las regulaciones estatales de conservación. ¿Anunció? Murmullos ondularon a través de los vecinos. Los registros de mantenimiento confirman negligencia a largo plazo e informes falsificados. Se emitirán multas y órdenes de cumplimiento inmediatamente. Esta junta ha expuesto a toda la comunidad a responsabilidad. Las palabras golpearon a Carmen como un golpe físico. Dio un paso adelante. Voz chillona. Esto es absurdo. Está torciendo los hechos. Aro la cortó con el tipo de autoridad calmada que ella nunca podría blandir. Señora. Los hechos están en los registros. Y el testimonio de su supervisor de mantenimiento los corrobora. Negación adicional solo escalará las consecuencias. Todos los ojos se volvieron a Tomás. ¿Qué estaba detrás del inspector? Sus manos temblaban. Pero su barbilla se levantó. Es verdad. Dijo firmemente. Me ordenaron alterar informes. Estoy harto de mentir. La multitud estalló. No en susurros esta vez. Sino en vítores y aplausos. Los vecinos le palmearon la espalda. Gratitud en sus voces. Tomás se hundió con alivio. El hombre finalmente libre del agarre de Carmen. El rostro de Carmen se sonrojó carmesí. Su carpeta resbalando de su agarre y cayendo al pavimento. Por primera vez en su reinado. No tenía palabras restantes. Los miembros de la junta a su lado se movieron incómodos. Uno de ellos finalmente murmurando, necesitamos dimitir. Los otros asintieron. Derrota extendiéndose por sus rostros. Y así. El imperio de Carmen colapsó. Los días siguientes trajeron cartas oficiales del Estado. Exigiendo reparaciones y multas que eclipsaban cualquier notificación de infracción que ella hubiera emitido. Se convocó una elección especial. Y por primera vez en años. Los vecinos llenaron el salón. No en miedo. Sino en esperanza. El nombre de Carmen ni siquiera fue nominado. A Tomás se le pidió quedarse en mantenimiento. Su honestidad ahora valorada más que la obediencia. En cuanto a la fuente.
La nueva junta votó cerrarla hasta que se hicieran reparaciones. Ya no se erguía como un monumento a la arrogancia, sino como un recordatorio de lo que el poder descontrolado podía costar. Cuando el agua dejó de fluir, el silencio alrededor de ella se sentía más limpio que cualquier rocío que hubiera producido. Me paré con mi esposa en la rotonda. Su mano en la mía. El lugar que una vez simbolizaba violación ahora marcaba victoria. No solo para nosotros, sino para cada familia que había vivido bajo la sombra de Carmen. Ella había intentado humillarnos, despojarnos de dignidad dentro de nuestras propias paredes. En cambio, expuso su propia corrupción y nos devolvió nuestra voz. Mientras la urbanización respiraba más fácil, pensé de nuevo en ese primer grito en nuestro baño. El momento en que esta batalla comenzó. Lo que empezó como humillación terminó como liberación. Y a veces, solo hace falta una persona diciendo basta para recordar a una comunidad que el poder les pertenece a ellos. No a un tirano con una carpeta.